Por primera vez en la historia, una agrupación de electores se presenta el próximo 28 de mayo a las elecciones municipales en el Ayuntamiento de Toledo. La encabeza nuestro invitado de hoy, Julio Comendador. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Aquí estamos a lo que necesitéis. Primero UCIN, después Ciudadanos y ahora al frente de Primero Toledo. ¿Por qué y en qué momento decide dar ese paso? Bueno, de alguna manera tenía una deuda pendiente con la ciudad de Toledo. Ya sabéis que a mí me gusta la política, pero es verdad que siempre lo he ceñido a lo local, porque es lo que me viene de formación y es lo que me viene un poco por lo toledano que soy y por cómo he ido viendo que la ciudad de Toledo no avanza y se pueden hacer muchas cosas. Después de oír la calle, después de muchas conversaciones con distintas personas, de hecho visteis que el paso no lo di yo solo, sino que lo di con mucha gente detrás, y luego habéis visto que la lista es como así muy toledana, pues vimos que la fórmula perfecta era esto, que ha estado siempre la ley electoral desde el año 85, y en Toledo, ¿por qué no? Esto de una agrupación de electores que no es un partido político, 1.500 firmas para poder presentarnos, era una gran oportunidad, sí. ¿Ha salido desencantado con la dinámica interna de los partidos para optar por una agrupación de electores en vez de por la formación de un partido político que podría tener pues, un carácter municipalista? Sí, de alguna manera he hablado de formación técnica, pero también soy politólogo, es decir, no reniego de la política como tal. Por supuesto que la política teórica, es Aristóteles, de Maquiavelo, es la forma perfecta de resolver los problemas de los ciudadanos, pero en la práctica sí que te puedo decir que he acabado un poco desencantado. Lo que yo he vivido primero desde fuera y por eso me acerca a la política, y luego desde dentro sí que he vivido desencantado con un Julio Comendador que solo ha pretendido mejorar Toledo y llamaba a puertas y preguntaba a mis superiores, oye, ¿qué posicionamiento tenemos, por ejemplo, del Tajo y tal? Y no recibía respuesta. Veía que hay siempre como muchos intereses antes que mejorar la calidad de vida de los toledanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que acabo un poco desencantado, sí. ¿Cambia mucho plantear una campaña electoral desde un partido que hacerlo desde una agrupación de electores? No sé cómo se financia también todo esto. Cambia bastante. En la práctica ahora me lo estoy echando todo a la espalda, es así, no deja de ser una fórmula política que no tiene ninguna estructura, y en ese sentido nos hemos organizado desde el primer momento con simpatizantes, que lo lanzamos a la página web, a la ciudadanía de Toledo, desde mediados de marzo que nos presentamos. De primeras vinieron esos 200 simpatizantes que habéis ido viendo y con eso nos estamos organizando. Y luego la ley, después de la recogida de firmas, que ya visteis que fue una pasada, el respaldo que hemos tenido, o sea, más de 2.500 firmas, nos dice que hasta que no empezara la campaña electoral no podíamos empezar a financiar de alguna manera. Entonces, bueno, hemos hecho una especie de campaña de donación entre simpatizantes y estamos respaldados y nos da suficiente para lo que necesitamos, que es llevar el mensaje a los toledanos. Tampoco necesitamos estar en la farola, ¿no? Que yo creo que esas cosas también, los que vemos la política desde fuera, como que renegamos de eso, ¿no? El primer paso fue esa recogida de firmas a la que hacía referencia. Confía en que se traduzcan en votos el próximo 28 de mayo. No sé en qué caladero quiere pescar Julio Comendador. Sí, al final, por cómo se ha ido dando esa recogida de firmas, que es el salir mucho a la calle, explicarle a la gente el proyecto, el decirles que era un aval que tenía que ir acompañado de un DNI, o sea que esas firmas no nos las ha regalado nadie. De hecho, ya lo comentamos más de una vez, no ha habido afiliados de PP y de PSOE que no se hayan firmado porque ellos echaban así como para atrás de a ver si esto se va a enterar alguien, ¿no? Que no quiere decir que alguno de esos afiliados de PP y PSOE luego nos vote. Entonces, ni todas las firmas está claro que van a reducirse en votos porque sencillamente hay gente que nos ha dado la confianza y demás, pero por supuesto que tenemos mucho margen de mejora y lo estamos viendo en esta campaña, así que de las 2.000 firmas que tenemos como base pasaremos en votos y aquí esta campaña pues va a ser también muy importante, claro. Sexto día de campaña, sí. ¿Qué le han trasladado en este tiempo los toledanos? ¿De qué se quejan? De primeras del funcionamiento y de la poca aplicación que ha tenido la política en mejorar Toledo. Y como parte, ese diagnóstico que vemos en la calle, que es el mismo que ha hecho el equipo de Primero Toledo, pues sabemos que estamos en el lugar perfecto y en el momento, yo casi diría, histórico perfecto. Porque es verdad que todo el que se acerca a una carpa así de reojo y dice yo no quiero nada de los políticos y les explicamos de primeras precisamente eso, es que esto nunca ha pasado en Toledo, es una agrupación electoral que no es una fórmula política, pues ya se paran y se acercan y a partir de ahí pues sí que vemos que necesitan un proyecto, nos lo piden, lo hablamos, están viendo distintos perfiles técnicos que tenemos en el equipo, por eso hablamos mucho de gestión. Para la política municipal tenemos muy claro que no hace falta tanto politiqueo como estamos acostumbrados y por eso yo creo que estamos respondiendo a la llamada del sentir general del toledano, ¿no?
Uno de los problemas que vienen sufriendo desde hace unos meses los toledanos son los retrasos continuos en la línea de AVE que une Madrid-Toledo y que utilizan cientos de trabajadores al día. No sé si ha tenido la oportunidad de charlar con ellos o de hablar con Renfe y saber dónde está el origen de ese problema y si tiene solución. Sí, María, yo empatizo mucho con ellos porque yo, antes de justo estar en política, con la empresa que tengo en excedencia, pues iba y venía a Madrid. De hecho, me pillas hoy un poco medio dormido porque a las 6:30 de la mañana estaba en la estación de tren hablando del proyecto de Primero Toledo. Es verdad que van un poco con prisas, pero sí que iban además justo con el miedo con el que van todos los días los viajeros a la estación de tren de no sé si mi tren va a salir a tiempo. Qué cosa tan curiosa, ¿eh? Personas que se levantan temprano para levantar el país, levantar la ciudad de Toledo, irse a Madrid a trabajar y que se están encontrando día sí, día no, retrasos en el tren. No está claro el tema, ¿eh? Parece ser que no es solo algo de la línea de Madrid-Toledo, sino que es un tema de Renfe general. Sí, no hay una huelga. Lo sufren en Ciudad Real los usuarios. Sí, parece ser que es un tema de falta de mantenimiento de muchos trenes, se empiezan a apretar lo que son las condiciones tanto de mantenimiento de los trenes como del personal. Y ahí estamos esperando encontrar respuestas. La alcaldesa más de una vez, se lo digo muchas veces, yo no sé para qué nos sirve tener el mismo partido político gobernando en Toledo y en el Gobierno de España si la alcaldesa no tiene una relación directa con el Ministerio de Transportes en este sentido. Así que seguimos esperando respuestas, claro. A pesar de las diferencias entre partidos, todos los candidatos coinciden en señalar que la situación del río Tajo pues es un problema esencial en la ciudad. ¿Se puede hacer algo desde la política municipal para mejorar la situación del río? Hay mucho, y es una de las grandes batallas que tenemos desde Primero Toledo y la razón casi de ser desde el minuto uno, porque Primero Toledo se hace hacia adelante. Es que no se ha hecho nada en mejorar la calidad del agua del río Tajo a su paso por Toledo. Por supuesto que el trasvase es uno de los elementos que hay que dar la batalla, que el resto de los partidos nacionales solo lo dicen de boquilla, porque hay que ver lo que dicen consejeros y ministros de PP y PSOE en otros ámbitos que fuera de Toledo y de Castilla-La Mancha. En Castilla-La Mancha estos últimos meses hemos visto como un nuevo trasvase del Tajo desde el Gobierno regional para la tubería manchega. Es decir, que a nivel supramunicipal sí que se han hecho cosas que hacen y dañan la calidad del agua del río Tajo. Pero a lo que estamos, que es en las elecciones locales, en la política municipal tampoco se ha hecho nada como tal. Ayer presentamos el análisis de que la calidad del agua del río Tajo sale en peores condiciones que como entra en la ciudad de Toledo. Y eso es por un tema muy claro de que, por ejemplo, el hospital universitario se ha pasado de estar aguas abajo de Toledo a aguas arriba y no se ha mejorado la depuración, de que aquí en el casco histórico se está vertiendo muchas de las aguas de uso doméstico directamente al río Tajo, algo que en un año 2023 no se entiende, o sea que se puede hacer mucho, ¿eh? Y ahí Primero Toledo va a plantar la batalla y se va a poner muy serio a la hora de ver cómo va la legislatura va evolucionando, porque si no Primero Toledo se va a otro sitio, lo tenemos claro. Sí. La Confederación Hidrográfica estaba estudiando suprimir algunas presas a lo largo del cauce del río a su paso por Toledo. No sé qué opinión le merece a Primero Toledo. Sí, tenemos claro que al final ese tipo de maniobras no van directamente en beneficio de mejorar la calidad del agua del río Tajo. Parece ser, por lo que estamos viendo, porque al final esto hay que hablarlo con los que saben de ello, que nos dicen que los azudes lo que están poniendo de relieve son esas espumas que vienen pues de estos vertidos que estamos hablando incontrolados. Claro, parece ser que si quitas esos azudes como que el agua transcurre de una manera más limpia. Bueno, pues no nos engañemos. Hagamos las cosas con cabeza y no para esconder la realidad, que es que el agua del río Tajo está muy sucia. No podemos disfrutar del río Tajo tanto para nuestro ocio deportivo, pero también a lo mejor de poder tomar un cafetito en una terraza mirando al río Tajo. Nada, es que no se hace nada, es una cosa curiosísima. ¿Sí? La aprobación del POM también sigue pendiente en nuestra ciudad, se ha presentado ya pues un primer avance, no sé si ha tenido la oportunidad de analizarlo y qué opinión le merece. Claro, al final con nuestro equipo, que lo habéis ido viendo, con el área de urbanismo y vivienda, que lo llevamos como bandera, con nuestro Javier Esquinas, que es un fenómeno en este tema, lo hemos ido hablando, hemos ido viendo que incluso para ir dando pasos en esta ciudad no hace falta esto del POM, que a la gente le sonaba como brutecido, el Plan de Ordenación Municipal, que lleva metido en un cajón, o sea que se podría ir edificando una ciudad. Tenemos muy claro que antes de eso hay que hacer un plan estratégico de ciudad y decir por dónde queremos que Toledo vaya mirando al futuro, ya pensando en el año 2030. Cuando tengamos eso claro, que en Primero Toledo lo tenemos muy claro, que al final consiste en ir rellenando huecos, no podemos generar nuevos barrios en la ciudad de Toledo, pues por supuesto que Toledo podrá avanzar y habrá que sentarse con los técnicos del ayuntamiento y cerrar un plan de ordenación municipal que siga ahí en borrador,
en una fase que no es de participación, sino que es todo lo contrario, así que hay muchos pasos que dar. Sí. Si habla de nuevo barrio, se referirá al desarrollo de la nueva Peraleda, Sí. ¿no? Del barrio de la Peraleda y del traslado del cuartel, con lo cual podemos intuir que no está muy a favor de que la Guardia Civil Sí. se instale allí. Qué engaño eso del nuevo barrio La Peraleda, ¿eh? Y al final, me conocéis y al hablar de participación, con el tema del trabajo fin de grado que hice en mi carrera de Ciencias Políticas, he hablado de las consultas ciudadanas para, de vez en cuando, que no estaría de más, preguntar una vez al año a los toledanos qué opinan sobre ciertos temas, porque aquí la alcaldesa, estos 8 años se ha acostumbrado a hablar en nombre de los toledanos y, por ejemplo, habría que preguntar a los toledanos si quieren un nuevo barrio en La Peraleda y seguro que le darían a más de uno un susto de los que están gobernando ahora. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Si no paramos de decir todos el mismo diagnóstico de que Toledo es una ciudad muy dispersa, no tiene sentido utilizar a la Guardia Civil, voy a decirlo así, para justificar un nuevo barrio. Por supuesto que el cuartel de la Guardia Civil ahora está en unas condiciones infrahumanas, pero no me creo que haya ningún general de la Guardia Civil que haya dicho sí o sí que tiene que ir a La Peraleda. Hay muchos sitios más en la ciudad de Toledo que podrían coser la ciudad para destinarse al cuartel de la Guardia Civil, y nosotros lo hemos dicho que la zona de contacto entre Polígono y Santa Bárbara podría ser perfecta, sí. Cambiamos de barrio, estamos en el corazón del casco histórico, todos los candidatos proponen revitalizar este corazón de la ciudad. ¿Qué propone primero Toledo? Bueno, hay que ver en qué sentido lo revitalizamos, ¿eh? Aquí todo lo que se haga tiene que ser poniendo por delante al residente, y el diagnóstico es muy claro de que hay que poner orden. Hay que decirlo con tranquilidad, que para eso nos están escuchando y viendo los toledanos. Hay que poner orden en cómo va a ir gestionando el casco histórico. Cuando decimos eso de orden, por supuesto, es decir cuál es el futuro del modelo turístico de Toledo, porque hay muchas personas que se están yendo del casco histórico queriendo vivir en el casco histórico porque no pueden más con el modelo turístico. Aquí se ha hecho una ordenanza, por ejemplo, de apartamentos turísticos, que puede tener buena intención, pero se sale de lo que hablábamos antes, de un plan estratégico de ciudad. No sabemos en qué condiciones y para qué queremos el casco histórico. Si lo queremos para los residentes, para nuestros mayores, que les tenemos en una residencia de mayores, para nuestros jóvenes, que les podríamos dar más vida, por ejemplo, universitaria, un poco de ocio nocturno en el que no esté un Toledo muerto un martes por la tarde, un domingo por la noche, como lo estáis viendo. Yo creo que se podrían ir dando pasos para que el casco histórico sea un lugar de oportunidades donde se pueda vivir, incluso tener un negocio para que el toledano disfrute de ello, ¿no? Aspira a tener representación en el Ayuntamiento de Toledo el próximo 28 de mayo a través de Primero Toledo. Si es decisivo, si tiene la llave de gobierno, ¿qué puerta abriría? ¿La del PP o la del PSOE, que tradicionalmente han sido los dos partidos más votados en la ciudad? Bueno, ahí nos encontrarán siempre en el medio poniendo Primero Toledo. Sí, esto lo tienen que entender los que nos están viendo, porque como es la primera vez en la historia que una formación que no es un partido político se presenta, pues lo hemos hecho precisamente para poner las condiciones que Primero Toledo tiene sobre la mesa. Y hablábamos del Tajo, hemos hablado de, por ejemplo, no por favor un barrio en La Peraleda, podemos hablar de qué hacemos con Vega Baja, que nos llevan mucho tiempo engañando, podemos ver cuál es el futuro del polígono, que seguimos siendo sin una oferta de vivienda. Esas 3, 4, 5 condiciones que todo el mundo tiene en la cabeza en Toledo, no, por supuesto tema de accesos que dependen de otras administraciones y no se hace nada, se tendrán que poner sobre la mesa, sí, porque aquí lo principal es Primero Toledo, no hemos venido a coger sillones ni concejalías de gobierno de manera gratuita, no. Lo que prima es Toledo, sí. Estamos llegando casi al final de esta entrevista. Una de sus aficiones es, correr, es corredor de fondo. No sé qué meta tiene Julio Comendador. Pues mejorar Toledo, por supuesto. Un Toledo verde, de verdad. Estamos aquí para buscar una zona de sombra en Toledo, mira que nos cuesta, de verdad, un Toledo vivo, que salga de esa desidia. Ahora que viene, por ejemplo, el Corpus, venía hablando con un compañero, ya verás qué lío ahora con las sillas del Corpus y tal, estas cosas de todos los años, que personas que incluso se levantan a las 3 de la mañana para coger una silla en el Corpus y llegan allí y dicen, no, es que están todas cogidas, pero bueno, ¿qué intereses hay detrás? Es decir, hemos hablado de un punto de vista funcional de Toledo, de cómo se está dispersando de una manera, pero desde un punto de vista personal hay tanto amiguismo, tanto favoritismo, que hay que romper con todo eso. Yo quiero un Toledo vivo, verde, y que se pueda vivir en paz y en armonía sin ningún interés. Pues con ese mensaje a los toledanos nos despedimos. Gracias por acompañarnos y mucha suerte. A vosotros, María, gracias. Y a todos ustedes les dejamos con nuestra programación habitual.